Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the pop. Respecto pues a las personas que llegamos a tiempo, vamos a iniciar mientras van llegando el resto de gente. El tema de este día es impermeabilización celular en paredes. Es un tema muy de moda, ya que se presentan humedades pues prácticamente a lo largo de todo el callejón interandino. Tenemos humedades por ascensión capilar en las paredes de nuestros hogares. Es un tema que ha traído mucha expectativa. Sí, tenemos, la compañía ha desarrollado en el año 2002 un sistema, el cual lo hemos patentado para detener estas humedades y que hoy pues ustedes lo van a conocer paso a paso cómo hay que hacerlo para poder solucionar estos problemas. Vamos a ver un video corporativo y luego vamos a entrar en el tema. Una compañía que se encuentra debidamente legalizada y registrada en el Ecuador. Su filosofía institucional se basa fundamentalmente en la satisfacción total de nuestros clientes actuales y futuros. Nuestros ámbitos de acción se circunscriben en la comercialización de aditivos químicos para la construcción, y así como también brindamos el servicio de aplicación de dichos productos. Instalación de concreto pulido. Reforzamiento estructural en edificaciones. Impermeabilizaciones técnicas de cubiertas. Paredes. Cisternas. Pisos y muros. Instalación de pisos industriales como epóxicos. Poliuretanos. Híbridos. De PVC. Neopreno. Y más. Instalación de cubiertas verdes. Anclajes químicos. Reforzamiento de tuberías para petróleo. Agua potable y minería. Servicio de limpieza microbiana. Asesoría y venta de productos químicos para la construcción. Todo esto bajo parámetros de eficiencia y eficacia. Con una amplia experiencia en el campo industrial, nuestra firma comercial se ha ganado el reconocimiento de los premios de la construcción, ingenieros civiles, arquitectos, diseñadores, decoradores, aplicadores y más, motivo por el cual Aplica se encuentra posicionada dentro de las 3 mejores empresas a nivel nacional, en lo referente a la comercialización y aplicación. Es importante recalcar que tenemos un equipo de profesionales altamente capacitados y especializados en el extranjero, adjudicándonos la garantía y la asesoría técnica en el sitio que requiera nuestro cliente. La gerencia técnica, con sus años de experiencia en el campo, brinda asesoría técnica que es trasladada a nuestros clientes, los mismos que obtienen los mejores créditos para sus proyectos. Contamos con tecnología de punta, importada desde el extranjero y aprobada por las leyes de seguridad nacionales e internacionales más exigentes. Nuestros clientes nos prefieren por nuestra puntualidad, permanente innovación, garantía de servicio, calidad internacional, tecnología de punta, asesoría y capacitaciones técnicas. Aplica, especialistas de preparación para la construcción. Bueno, voy a pasar también un video del preámbulo de lo que va a ser la conferencia del 9 de septiembre en el Hotel Radisson para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar, ¿ok?
Bueno, el doctor Lota es un especialista en rehabilitación y desarrolló y patentó un sistema para lograr que la mampostería, ¿sí?, no se caiga en el momento de que existe un sismo, ¿ya? El sistema de instalación es muy sencillo, es básicamente quitar el revoco, como ustedes miraron la pintura ahí en el paste, aplicar una resina epoxi sobre el sustrato y luego colocar una fibra, una malla conocida como Mapper Wrap, que no es más que una malla de fibra de vidrio, ¿sí?, que lo que hace es reforzar al muro, ¿sí?, reforzar al muro, logrando que él tenga una estabilidad dimensional y soporte lo que son los sismos. Se hizo un estudio y se determinó que la mayor cantidad de muertes que ocurren en los sismos es precisamente porque se caen la mampostería y mata a la gente. Y este técnico va a estar aquí el 9 de septiembre, tiene una gira por Latinoamérica, y el día lunes va a dictar una conferencia en el Hotel Radisson, en donde ustedes van a mirar toda la parte teórica y también la parte práctica. Entonces, los que están interesados pueden pues inscribirse en este tema, que también va a estar muy de moda y va a ser muy interesante a las personas que quieren integrar o introducirse en este tema. Bueno, este sistema es, como les vuelvo y repito, nuevo, ¿sí? Vamos a traer los materiales, esperamos que el próximo año ya podamos tener fotografías en firme de obras realizadas aquí en nuestro país, ¿sí? De todas formas, les vuelvo y repito, este es un tema que va a estar muy de moda porque el municipio de Quito ha expedido una ordenanza en la que básicamente pide que los edificios de 30 años hacia atrás pues sean reforzados estructuralmente por el asunto de los sismos. Entonces es un tema donde va a haber mucho trabajo, ¿sí? Ustedes pueden mirarlo y pueden irlo analizando. Anita, no sé si me... Bueno, nosotros lo hemos bautizado con el nombre de Sistema de Impermeabilización Celular en Paredes. Como les vuelvo y les repito, es un sistema que lo tenemos patentado, lo desarrollamos en el año 2002 y nos ha venido dando espectaculares resultados. Tenemos obras de como 8 o 10 años de referencia, sí, que han funcionado perfectamente. Y bueno, este es el tema, ¿no es cierto? Básicamente el ampollamiento osmótico que sucede en las paredes y que pues prácticamente el 70, el 80% de nosotros lo tenemos en nuestras viviendas, ¿sí? ¿Qué consiste pues en que luego de empastar y pintar, ¿sí?, empiezan a presentarse abombamientos, empiezan a presentarse fluorescencias, ¿sí?, que no son muy fáciles o muy comunes de reparar. De hecho, nosotros hemos visto, y más adelante les vamos a poner varias soluciones de elastómeros, pinturas, cerámica, madera, ponen tratando de tapar este tema, pero pues son soluciones parche que tarde o temprano terminan volviendo a generar el problema. Ahí vemos residencias, esta es una residencia en Villao, en Cumbayá, así que pues muy bonita y todo, pero miren toda la humedad que tenía, ¿sí? Paredes, ¿sí?, con pisos, cuando ya los dejamos mucho tiempo este tema, ustedes ven que el piso incluso ya adquiere una tonalidad negra, símbolo de que está siendo afectado, ¿sí?, y que está dañando la fachada. Y bueno, como todos sabemos, los materiales petros y cementicios que utilizamos en la construcción contienen cal, ¿sí?, una cal libre. La misma que entrar en contacto con el agua, ¿sí?, la misma que al entrar en contacto con el agua genera un proceso químico, el mismo que se expresa inicialmente con ampollas o abombamientos. Eso es lo que nosotros vemos inicialmente cuando empieza este fenómeno.
Cuando esta ampolla ha reventado, nosotros vamos a encontrar entonces ya unas lanas blancas, unas lanillas blancas, que no es más que la consecuencia del proceso químico que se generó al unir estos dos elementos, ¿sí? La cal libre y el agua. Ahora, mucha gente, cuando nosotros empezamos ya el proceso de rehabilitación que les voy a explicar, ¿sí? Y uno de los pasos es quitar el mortero, mucha gente puede encontrar agua, ¿sí? Detrás del mortero, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque acuérdense que el agua se encuentra en 3 estados, ¿no es cierto? Que son sólido, líquido y gaseoso. Para que pueda realizarse este fenómeno químico, el agua sube a través de la cimentación en forma de vapor, ¿sí? Y cuando llega a tomar contacto con los materiales de construcción, él genera este proceso que les indico y revienta, genera una presión altísima y por eso ustedes ven el abombamiento. ¿Por qué se cae el envase y la pintura? Porque son elementos que no están diseñados para soportar este empuje osmótico. No resiste este empuje porque la presión que se genera en el interior es muy alta, es una presión alta y genera, no resiste y por eso se abomba y revienta. Sí. Más fotografías de este tema, ¿no es cierto? Ya mucha gente cansada de que va, impacta, pinta otra vez, sí. Mucha gente estila colocar cerámica, ¿sí? Porque piensa que esa es la solución, pero aquí les he traído una fotografía en donde se ha colocado la cerámica y el problema continúa hacia arriba, o muchas veces incluso por las puntas de la cerámica empieza a reventar el temporal. Antes de proceder a determinar o a decidirse por hacer este sistema, debemos descartar varias posibilidades por las cuales se puede estar dando este fenómeno, ¿sí? Y muchas de esas es básicamente, por ejemplo, tuberías, a veces atraviesan tuberías por las paredes y las uniones no están selladas adecuadamente, entonces empieza a brotar agua y eso también genera este fenómeno. Acuérdense que para que genere este problema debemos unir dos cosas, el agua y la cal. La cal libre está en todos los materiales de construcción que tenemos, en el cemento, en los bloques, en la arena, incluso en el ripio, ¿sí? Y mientras ella no tiene contacto con el agua, está ahí, ustedes pueden mirar, ¿sí? Las paredes están perfectas. Pero si en algún momento debe ingresar el agua, empieza el fenómeno. Y por eso ustedes se van a dar cuenta que esto no solamente ocurre a nivel de cimentaciones, sino muchas veces estamos ya en el segundo piso, en el último piso, y también se da. Es muy común también ver hoy en los edificios a la altura de los zócalos de las ventanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted instala la ventanería, usted perfora, ¿cierto? Perfora el perfil para que ingresen los tacos y los tornillos, y por ahí cuando cae el agua ingresa, ¿sí? Ingresa el agua, se mezcla con los materiales de construcción y revienta. Por eso es que si ustedes ahora miran los edificios, ¿sí? Los edificios, ustedes fíjense en cualquier edificio, ¿sí? Que está en construcción, ustedes se van a dar cuenta que ahora en los antepechos hay una sustancia blanca. Antes no se veía eso, ¿sí? Ahora todo el mundo lo pone. ¿Por qué? Porque es una barrera para evitar esto. Esos antepechos tienden a fisurarse todo el tiempo y por ahí ingresa el agua. Entonces son, como les decía, antes de determinar hacer esto, hay que descartar varias posibilidades, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos alguna de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una jardinera, en este caso que vemos al inicio, si yo tengo una jardinera, pues es importante que yo mire que ella esté correctamente impermeabilizada, porque si no, el agua que yo coloco en las plantas va a
contaminar el muro y generar ese problema también. A veces, y no a veces, sino yo diría la mayor parte de problemas se da por una causa combinada, ¿sí? Tanto la jardinera como la humedad que viene de la cimentación, ¿sí? Están afectando nuestra pared. Otro de los casos es que nosotros tengamos una pared que esté bajo el nivel, ¿sí? Como este caso, es decir, que ustedes tengan un muro de tierra adosada a su pared, ¿sí? Esto se da típicamente en las construcciones que tenemos en las laderas, ¿sí? Ahí usted cava, ¿sí? Para que lograr una superficie lisa para levantar su edificación, pero el muro normalmente queda en contacto con la pared, y entonces ese muro, acuérdense, está generando todo el tiempo humedad que le está transmitiendo hacia su pared, ¿sí? Otras de las causas es esta que yo, bueno, no se ve muy bien, pero es que usted tenga dos paredes adosadas, ¿sí? Dos paredes, y el calculista dejó ahí una junta de construcción. Eso es típico también, especialmente en obras grandes o en edificios que están adjuntos. No se los puede dejar unidos, siempre hay que dejar una junta. Y esa junta nadie se preocupa de sellarla, ¿sí? Porque el uno le echa la culpa al vecino y el vecino le echa la culpa a usted, y nadie termina sellando esa junta, y eso empieza a dar problemas también porque se mete el agua por ahí, ¿sí? Otra de las causas que hay que descartar es que usted, si usted tiene una pared con ampollamiento osmótico, al otro lado usted no tenga una ducha, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted coloca la cerámica como tal es impermeable, ella no va a dejar pasar el agua, pero la junta no. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted se está bañando con el agua, llega hacia las juntas, pasa y genera también el ampollamiento osmótico, ¿sí? Tenemos también un sistema para sellar eso, que ya, si alguien se interesa, también podemos indicar cómo es, pero hay que descartar esto antes de determinar hacer lo que el sistema de reparación. Lo que les decía, ¿no es cierto? Descartar humedad por tuberías rotas, los antepechos, ¿sí? Es decir, siempre hay que mirar, ¿sí? Que la humedad o la pared que esté afectada no sea o no esté afectada por otras causas que no sea la humedad ascendente por capilaridad. Bueno, y normalmente nosotros tenemos unos equipos, no sé si me ayudas trayendo el hidrómetro, para que ustedes miren unos equipos con los cuales medimos, ¿sí? El grado de humedad que tiene el sustrato como tal. Este equipo lo que hace es medirle en porcentaje, ¿sí? La cantidad de agua que tiene el sustrato. Es más o menos como medir la humedad que tiene la madera. Alguien me decía también, ingeniero, usted me decía, también miden en el grano de café o de cacao, me parece que le miden la humedad, porque decía que si tiene mucha humedad, el grano se crece. Es exactamente lo mismo, pero nosotros hacemos esto con el hormigón, ¿sí? Y para eso utilizamos este equipo, les vamos a indicar que está a su disposición cuando ustedes lo requieran. Solo tienen que acercarse y pedir que se les haga una medición, ¿cierto? Este equipo bota un rayo a 1 pulgada, 2,5 centímetros adentro del concreto de la pared, y le determina en porcentaje cuál es su grado de humedad. Nos sirve mucho para determinar esto que estamos tratando ahora, o si le vamos a echar revestimientos epoxis o la misma pintura, ¿sí? Normalmente siempre decimos, antes de pintar hay que esperar, ¿cuánto tiempo? 30 días. ¿Por qué? Porque si nosotros empastamos y pintamos inmediatamente, ¿qué nos va a ocurrir? Se va a empollar y se va a soltar toda la pintura. Bueno, y el proceso consiste básicamente en utilizar, ¿sí? En utilizar químicos, ¿sí? En utilizar materiales con los cuales vamos a detener este problema. Aquí tenemos los 3 productos que recomendamos, que es un mortero de enlucido listo o predosificado, un plastificante
y este material conocido como humo de sílice, ¿sí? Humo de sílice, que básicamente es el que actúa o el que detiene este problema. Ya les voy a explicar exactamente qué hace y por qué nosotros, y cómo lo descubrimos, porque esto también es ¿cómo descubrimos que esto hace? Básicamente el enlucido es un mortero predosificado, ¿sí? Que viene con arenas, cemento y plastificante, y el Zika-Fume es un humo de sílice, es una adición, ¿sí? Es un dióxido de sílice que lo que hace es coger la cal libre que tiene, ¿sí? Que tiene la pared, y hacerlo parte del mortero que vamos a echar. Al hacer eso, él lo que está haciendo es darle una resistencia mayor, primero. Segundo, este producto, no sé si me traes un sachet para que lo conozcan, este producto tiene una partícula muy fina, ¿sí? Mucho más fina que el cemento. Entonces, él, al mezclarse en el mortero, llega a tapar estos microporos por donde se genera el problema, ¿ya? Y bueno, la forma como determinamos que esto iba a servir, ¿sí? Porque muchas veces buscamos productos y buscamos, fue básicamente cuando construyeron el SOTE, ¿sí? Cuando se construyó el SOTE, una gran parte de la tubería tenía que estar enterrada, ¿ya? Entonces, el objetivo cuando usted entierra una tubería de metal es que él dure muchos años, es decir, no se corroa, ¿ya? Y vino una especificación para la Techin, me acuerdo que fue la empresa que construyó. La Techin pedía este material, ¿sí? Y nosotros dijimos, ¿para qué pide? Era una especificación internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? En Puembor cogían al tubo y lo revestían con un mortero cementicio. Pero ese mortero cementicio tenía este material. Consumieron toneladas de toneladas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando fuimos a la obra, ellos básicamente tienen esta especificación y era para que el tubo que esté enterrado, ¿sí? No, al ser revestido con este mortero, no ingrese el agua hacia el metal y no lo corrompa. Que es básicamente lo que queremos hacer acá, ¿no es cierto? Evitar que el agua salga, o el vapor del agua salga, ¿sí? Y empuje el revestimiento de empaste y pintura. Así fue como lo descubrimos, ¿sí? Ya venía una especificación del exterior y luego lo aplicamos a este problema que teníamos y que era muy difícil de solucionar. Y sí, utilizamos pues lo que ellos recomendaban, que era un plastificante, un Zikamin N100, ¿sí? Utilizamos pues también un curador, porque al colocar este material, ¿sí? Este material en el mortero predosificado, lo hace muy chicloso, lo hace muy seco, ¿sí? Entonces necesita un plastificante y también necesita un curador para evitar que él se microfisure. Ahorita les voy a pasar. Usted se va a decir, pero ¿por qué lo tienen así? Si vienen en sacos de 30 kilos. Básicamente es por darles facilidad a los instaladores, ¿sí? Cuando nosotros ya definimos este sistema y lo hicimos en laboratorio, ¿sí? Y lo empezamos a lanzar al mercado, nos encontramos con un gran problema. Y es lo que le comentaba al ingeniero el día de hoy, porque le dije, ¿por qué sacas así? O sea, ¿por qué haces esto? Esto parece un juguete. Y es básicamente porque cuando usted tiene cantidades grandes en obra, los que somos aplicadores, pues tenemos ese gran inconveniente, ¿no es cierto? Que venimos, compramos el plastificante en canecas, el humo de sílico en sacos de 30 kilos. Y entonces voy a la obra, le entrego al obrero, ¿sí? Y le digo, coloca 250 centímetros cúbicos de esto, coloca 3 kilos de esto. Y entonces el hombre, ¿sí? No tiene con qué medir, no tiene cómo dosificar y va a hacer todo menos lo que le estamos diciendo, ¿sí? Entonces empezamos a tener muchos reclamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se dosificaba correctamente, ¿sí?
le ponían a lo que yo llamo alojímetro, ¿cierto? El hombre decía, pone 3 kilos, ya, entonces cogía y esto debe ser 3 kilos. Pondrás 250 centímetros, ya, esto debe ser un vasito. Entonces eso, ¿sí?, acompañado a que esto también necesita un mezclado correcto, un tiempo de mezclado de 3 minutos como mínimo, acontecía que en ciertas partes daba muy buen resultado y en otras brotaba. ¿Qué significaba eso? Que no estaba homogénea la mezcla, ¿sí? No estaba homogénea la mezcla. Entonces, para darles facilidad, ¿sí?, es que decidimos hacer esto, ¿sí? Mandamos a envasar 250 centímetros cúbicos de plastificante. Mandamos envasar 3 kilos de humo de sílice. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo vengo y le pido a Anita que me dé el paquete y él ya les vende el mortero listo y todo, y usted lleva y le entrega al obrero, y ahí sí, si se jala ya debe ser ya, ¿cierto? Porque le estamos dando todo medido, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso también? Que el obrero es más fácil su trabajo, ¿sí? Porque acuérdense, en obra no es que tenemos pues una balanza para medir 3 kilos, o sí, no es que tenemos un envase para medir 250 centímetros cúbicos. Entonces es darle un problema al obrero, pero si le damos así, él lo que hace es pues mezclar como nosotros queremos. Primero va a salir perfecta la mezcla, bien dosificado, pero nosotros nos quedamos con la seguridad de que él colocó exactamente lo que se indica y podemos irnos a seguir haciendo nuestras actividades, porque no podemos tampoco quedarnos todo el día controlando, ¿cierto? Entonces esa fue la razón por la que sacamos el material así. Nos ha dado muy buen resultado, sí, de hecho tenemos mucha demanda de esto. Y el curador, ¿sí?, el producto para aplicarlo, en la parte de atrás lo tienen, ya les van a pasar a ustedes para que lo conozcan. Es una resina acrílica, ¿sí?, que funciona básicamente para evitar que el agua salga violentamente de la mezcla y se produzcan lo que menos creemos, que es las fisuras, ¿cierto? Entonces ese es el kit completo. Síganme. Y aquí tengo yo una definición, ¿sí?, de lo que es el humo de sílice, que básicamente dice que es un producto en forma de polvo de color gris claro que resulta de la reducción de cuarzo muy puro con carbón mineral en un horno de arco eléctrico durante la elaboración de silicio o de aleaciones de ferrosilicio. En países industrializados, cuando están fabricando lo que es el hierro como tal, lo que hacen es meterlo a grandes hornos, ¿sí?, y el humo que sale de esos hornos, ¿sí?, lo empacan y nos lo venden. Es muy costoso, ¿ah? Eso es básicamente lo que es este producto. El humo de sílice asciende como vapor oxidado de los hornos a 2000 grados centígrados, se enfría, se condensa y se recolecta en enormes bolsas de tela. Entonces se procesa para retirar las impurezas y controlar su tamaño de partícula. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es este material, pero en la construcción tiene muy buena acogida, porque si ustedes leen la hoja técnica, por ejemplo, ahí dice que si usted le echa al concreto este producto, eleva la resistencia, ¿sí?, la resistencia a la compresión, la resistencia mecánica, le eleva su resistencia al ataque químico, ¿sí? O sea, tiene muy buenas cualidades y particularidades para cuando ustedes vayan a utilizarlo en el hormigón, pero nosotros lo hemos acoplado para este sistema, en donde, vuelvo y repito, nos ha dado espectacular resultado. Y bueno, ¿cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, de este humo de sílice sobre el mortero predosificado? Básicamente, pues resiste el ataque de sulfatos y aguas agresivas, primera cualidad. Reduce la permeabilidad, lo que yo les decía, ¿sí?, los poros o los microporos del mortero. Ustedes lo someten a un microscopio, ustedes van a ver que un mortero que tiene este material, ¿sí?, es menos poroso que uno que no tiene, ¿sí? Disminuye apreciablemente la penetración de aguas con cloruro y de otras sales cuando está enterrado, y reduce notablemente la expansión del hormigón sometido al fuerte ataque de sulfatos, que es básicamente lo que tenemos cuando estamos con muros enterrados.
Bueno, ¿y cuáles son las condiciones iniciales de trabajo? Pues básicamente lo que les decía, ¿no es cierto? Muros ampollados, desprendiéndose pintura, desprendiéndose empaste, ¿sí? Y básicamente este tipo de trabajos lo estamos haciendo ya en viviendas terminadas, ¿sí? En viviendas, les comentaba en alguna charla en ocasiones anteriores, por ejemplo, tenemos muy buenos mercados en Cumbayá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pues una casa en Cumbayá, $300,000, $400,000, ¿sí? Y cuando no se preveyó que vaya a salir este fenómeno, pues el hecho de que brote esto disminuye ostensiblemente el costo de la propiedad. Y entonces, cuando usted lo está construyendo y ya lo quiere entregar para la venta, el cliente no le quiere recibir, porque está pagando una vivienda de $200,000, $300,000 y no quiere con este tipo de problemas. Entonces viene el cliente y pide a lo que cueste que le reparemos. Sigamos. Bueno, esta es una casa precisamente en Cumbayá, sí, tenemos pisos de chanul, esto sí, miren, empezamos a protegerlo, a taparlo, lo podemos hacer, pero requiere de mucha prolijidad, de mucho cuidado para que el momento que hacemos esta obra, que es de albañilería, no vaya a dañar piso de chanul de $70 el metro cuadrado, ¿no? Sí. Y bueno, lo que hacemos, como les decía, es retirar el mortero. Esto es una casa en esta urbanización que queda frente a la ESPE, que se conoce con el nombre de La Colina, que es muy propensa a este problema. Y esta es una obra, es la más grave que hemos tocado, pero la más grave, sí. Hemos resuelto problemas graves, pero este ha sido el más complicado. Entonces tenía humedad toda la vivienda, tanto interior como exterior, ¿sí? Y decidimos entonces retirar el mortero a un promedio de 1 metro. Sí, ahí estamos retirando, en las ventanas, pues hasta el zócalo de la ventana, ¿sí? Esta es una pregunta típica y por eso puse esta fotografía ahí. No sé si ustedes pueden mirar ahí, pero ahí hay una barredera, ¿sí?, que se coloca de cerámica. Entonces la pregunta es, ¿sacamos la barredera o no, ingeniero? Tiene que irse afuera. ¿Por qué? Porque si usted no la saca, ¿sí?, en la unión justo en el filo de la barredera, por ahí va a brotar. Y les digo por experiencia propia. Una señora un día me dijo, no, ingeniero, es un porcelanato importado y de esto ya no hay, yo no puedo permitir que saquen la barredera. ¿Ok? Se lo explicó, sí, no la sacó y a los 3 meses otra vez empieza a brotar por el filo de la barredera, porque obvio no tiene material. Entonces ahí es mejor, si algún rato ustedes lo hacen y alguien les pregunta si hay que retirarlo, no se arriesguen, retiren, ¿sí? Retiren, por más porcelanato caro que sea, le toca, ¿sí? O a veces, por ejemplo, ahora estamos haciendo una casa en Armenia, ¿no? Sí, en Armenia, y también muy bonita, y la señora tenía barrederas de seque, ¿sí? Y entonces me decían, no, ingeniero, mis barrederas, y que apenas tiene 2 años la casa. Y digo, mire, esas barrederas deben estar podridas. No, ¿cómo cree? No, en verdad, saquemos una. Sacamos una y al otro lado tenía todo lleno de hongos, de humedad, estaba ya podrido. Con cacho de basura. Sí, sí. Más obras, miren, ahí tenemos, por ejemplo, en esta vivienda, estamos aquí por el sector de la Plaza de Toros, es esta, ¿sí? Empezamos a hacer una y luego habían 3 más y las 3 terminamos haciendo, ¿eh? El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Sí. Y ahí está ya el mortero instalado y estamos ahí curando, ¿sí? Bueno, la dosificación, si alguien está interesado y la puede anotar, ¿sí? 30 kilos de mortero, ¿sí? 3 kilos de humo de sílice, 7 litros de agua. Por favor, esto también es muy importante, que controlen la cantidad de agua que le van a echar, porque de lo contrario tampoco va a funcionar. Verán que se los digo, ¿sí? ¿Qué pasará cuando usted le echa demasiada agua al mortero? ¿Quién sabe qué le pasa? Pierde resistencia, demora el secado.
pero lo más importante, que pierde resistencia, y acompañado a que pierde resistencia, ¿sí?, le abre el poro. Ese exceso de agua que usted le pone, algún momento va a salir, y al salir, él va dejando microporos, que por donde usted va a tener nuevamente el problema, ¿sí? Tenemos este mixer, ¿sí?, con el cual hacemos obras grandes. A ver, esto es otra cosa importante y por eso también puse esta fotografía. El orden de la colocación en el caso de que utilicemos una mezcladora. ¿Cuál será? ¿Qué le echamos primero? El agua. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho lo contrario de echarle primero el agregado y luego el agua? ¿Qué le pasa? Se le hace bolas. Se le hace bolas. Sí, síganme. Y siempre, regrese, cuando usted ponga el agua, no la ponga todo, sobre un cuarto de litro, para que al final usted ponga en ese cuarto de litro el plastificante. ¿Sí? Son tips con los cuales les va a ir de mejor forma. ¿Qué es lo que hace el plastificante? Básicamente va a soltar la mezcla. Cuando ustedes coloquen el humo de sílice, pásenla, ¿sí? Ahí estamos, miren, colocando el humo de sílice, la mezcla, no se asusten, va a hacerse chiclosa. Es como un chicle, bien difícil de trabajar. Y ese es otro problema también, hay que sacarles el paradigma a los obreros, porque, a ver, ¿cómo han visto que se enluce normalmente una pared? ¿Han visto cuando se enluce, cómo hacen? El obrero coge, hace una lechada básicamente de arena y cemento, y luego con una pala, le va echando sobre la pared. No sé si se da cuenta. Ya, acá es diferente. No es así. ¿Por qué? Primero, porque normalmente estas reparaciones hacemos en una vivienda que ya está habitada. Entonces imagínense lo que es que yo coja una leche y empiece a lanzar así, mancho paredes, piso, o sea, todo. Entonces no puedo hacer eso, ¿sí?, porque me va a generar un problema. Entonces esta mezcla va a salir muy seca, o sea, si el obrero quiere hacerlo del método tradicional como él conoce, no lo va a poder hacer, ¿sí?, porque él lo primero que va a querer echarle es más agua. Y ya dijimos lo que va a pasar en el momento que le eche más agua. Entonces lo ideal, no sé si tengo fotografías de eso, pero lo ideal es que con una liana usted lo coja y lo cargue, llaman ellos, como que está poniendo en el pasto. Sí, claro, sí, tiene que mojar la pared, sí. ¿Por qué tendremos que mojar la pared? Por la adherencia, ¿sí? Sigan. Ahí estamos, miren, mezclando, ahí estamos colocando el plastificante en un cuarto de agua para que se diluya, funcione mejor, ¿sí? Y ahí está, miren, si le ven cómo está aplicando con la liana. Utilizamos lianas metálicas, es mejor, más efectivo que una liana de madera. Y acá ya estamos curando. Acuérdense, el curado. ¿Cuánto tiempo después de que termina de lucir va a curar? Enseguida. Si es manual. Bueno, depende, eso es depende. Por ejemplo, en Santo Domingo va a ser muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales hacen que el mortero seque. En nuestro medio, normalmente a las 2 horas y media, él ya acepta, ¿sí?, que yo le eche la brocha sin necesidad de que la cerda de la brocha me deje la huella, ¿sí? O si no, si usted quiere hacerlo, lo ideal es que lo haga muy rápido, pero si usted quiere hacerlo más rápido, puede hacerlo conmigo con una fumigadora, ¿sí? Entonces ahí ya no tiene problema de que le va a dejar otra textura, ¿sí? Eso es todo. Preguntas, señores. ¿Después de qué tiempo se le pasó? Ya, eso también es importante. Nosotros pedimos normalmente que se espere 21 días para poder empastar, ya que seque completamente. Pero ustedes saben, son viviendas que están habitadas y hemos hecho hasta 15 días, ¿sí? 15 días como mínimo nos ha funcionado muy bien, ¿sí? Usted ya se da cuenta, nosotros, como les vuelvo y les repito, tenemos la ventaja de que vamos testeando, ¿sí?, la humedad que tiene el sustrato. Entonces yo le voy testeando, ¿sí?, y entonces ya me doy cuenta si él ya acepta o no empaste. Pero como una norma general, si ustedes tienen tiempo, déjenlo 21 días.
Si no lo tienen, hasta 15 días, ustedes ya van a ver que incluso el mortero empieza a tomar otra tonalidad en el color, que es una señal de que está secando. A pesar de que una cimentación es impermeable, supuesta impermeabilización, sube el salario de evaporación. Depende qué impermeabilizante puso, ¿no es cierto? A ver, estoy mirando, ¿sí?, que están en las obras colocando el plástico, ¿sí? Y ustedes deben haberles fijado, somos constructores, estamos en obra. Entonces, en las zonas estas de Cumbayá, Sangolquí, ¿sí?, como ya se dan cuenta que hay estos problemas, entonces alguien les dijo, tire plástico, ¿ya? Y entonces el momento que usted tira plástico, sí es cierto que le va a detener, pero el plástico es de baja densidad y él sí permite el paso del agua, primero. Y segundo, él con el tiempo se pudre. Entonces, lo que usted está haciendo, ¿sí?, lo que usted está haciendo es detener un poco más, ¿no es cierto? Los constructores ahora quieren que le reciban la obra y luego el que compró la casa es el que se arregla, será su problema, ¿sí? Entonces, hay gente que pone plástico y dice, no, yo sí impermeabilicé, ¿no es cierto? Y entonces, ahí viene una cosa, o si no, he visto también que ponen láminas asfálticas. Yo personalmente no recomiendo láminas asfálticas. ¿Por qué? Porque el asfalto es alimento de las raíces. No sé si ustedes sabían eso. Y si no, pongan una lámina asfáltica, una jardinera, siembren, levanten luego de 6 meses y ustedes se van a dar cuenta que la raíz se ha metido hacia el asfalto, se está alimentando. Entonces, cuando la perfora, usted pierde su grado de impermeabilidad. Entonces, lo ideal, y esto es también importante, lo ideal es, si usted va a construir, genere una barrera de vapor, así que va a ser mucho más barato que hacer esta reparación, preveyendo que se produzcan estos problemas, ¿sí? Estas barreras de vapor son las membranas de PVC o las membranas HPDE, que también las tenemos aquí, que ustedes las pueden comprar y que son muy económicas. Esto ya es una reparación. Esto es costoso, ¿sí? Pero si usted va a construir, no quiere toparse con estos problemas, ponga esa barrera, ¿sí? Algunos clientes abajo en Cumbayá que construyen permanentemente ya lo tomaron ¿cómo les digo?, de especificación, ¿cierto? Y cada vez que va a levantar, como no, imagínense lo que es ir a reparar esto cuando ya está pintado, cuando ya tiene el piso, cuando ya tiene todo. Ustedes ven, ir a romper esto es un dolor de cabeza, ¿sí? Usted quiere prevenirlo, coloque una barrera de vapor, una lámina HPDE, ¿sí?, una lámina de PVC, ¿sí?, que les va a funcionar muy bien y con la cual ustedes se van a evitar todo este dolor de cabeza. ¿Alguna otra pregunta? Si yo estoy haciendo una construcción nueva, tanto en el hormigón como en el mortero, si hablamos de cimentación, podríamos ponerle estos productos en el hormigón para ganar resistencia, para ser más impermeable. Yo quiero llegar a lo siguiente: ¿en qué porcentaje me incrementaría el costo del hormigón y del mortero? Ya, miren, si ustedes revisan las hojas técnicas de los aditivos, de los químicos, por ejemplo, hay el famoso Zika-1, que es un impermeabilizante para morteros, o también hay el Plasticret TDM, que es un impermeabilizante para el hormigón, ¿ya? Entonces, si ustedes leen detenidamente la hoja técnica del Zika-1, ¿el que les recomienda para evitar este problema? También es una buena solución, ¿sí? Básicamente que usted, ¿sí?, cuando levanta la mampostería, ¿sí?, las 3 primeras hileras de ladrillo o del bloque con el cual usted está construyendo la vivienda, porque por aquí asciende, ¿sí?, usted coloque un mortero fabricado con Zika-1, ¿sí?, el mortero de pega y también el enlucido, ¿ya? Y también le indica, ¿sí?, cómo preparar el mortero, cómo tiene que irlo poniendo. Usted tiene que ponerlo en 3 capas.
La primera es como una lechada, la segunda es un mortero, básicamente esto tiene como 3 centímetros de espesor, 2 centímetros de espesor. La segunda es un mortero preparado 1-1 arena cemento, y la tercera es preparado 1-3 o 3-1 exactamente. Y yo les pregunto, ¿quién hace esto? No hace nadie, pero sí, si usted hace tal cual indica la norma técnica, ¿sí?, de la hoja, le va a dar resultado, ¿sí? Pero ¿quién se preocupa? ¿Ustedes han visto quién hace 3 capas de mortero haciendo esto? No hace nadie. Entonces ahí vienen los problemas, porque es como cuando el médico le receta a usted y le dice, tómese una en la mañana y una en la tarde, y usted se toma una en la mañana. ¿Le da resultado? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el costo, ingeniero, de incrementar este SICA 1 es muy económico. ¿Vale el galón, Anita? $5. Y le alcanza para una relación 1:7, le estará dando, divídame por favor con mi calculadora, 6 metros cuadrados y alcanza un galón. Si divide 5 para 6, le sale como a 90 centavos. ¿Te pagaría 90 centavos para evitarse todo ese problema? Ese es el costo. Pero, ingeniero, y usted ahí sí tiene razón, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a las obras? Y les digo textualmente, ahí están los vendedores, no me dejan mentir, hacemos campañas, oiga, detenga la humedad, mire, le va a pasar esto, póngale esto. La primera respuesta es no. ¿Por qué? Porque incrementa el costo de la obra. ¿O no, Germán? Ahí está. Germán es una persona que ha barrido Cumbayá, ¿sí?, ofreciendo estos materiales. Y entonces nadie quiere prevenir, pero todos queremos solucionar. ¿Sí ve? Cuando ya el problema está dado, como les decía, esas casas de 200, 300 mil dólares, todos quieren solucionar. Y entonces, ingeniero, a lo que cueste, arregle. Pero eso sí, me da garantía. ¿Sí ve? Y entonces toca hacer esto. Esto vale $45 el metro cuadrado. De 90 centavos que usted pudo evitarse a pagar esto, ustedes vayan sacando la diferencia y lo pagan. Tengo N número de obras, ¿sí?, que lo han pagado para solucionar. Entonces, yo les invito a la reflexión, y también los que estamos en el campo de la aplicación, se pongan a hacer plata con esto, ¿sí? Porque de esto hay, y les voy a demostrar. Levante la mano el que tiene en su casa este problema. Levante la mano sin vergüenza. Ya, miren, ¿sí ven? El 70 al 80% tenemos esto. ¿Sí ven? Entonces hay mercado. Los que queremos hacer aplicación, y ahí está. Dicen los ingenieros, arquitectos nuevos cuando vienen a asesoría, digo, oye, ¿tienes trabajo? No, dedícate a hacer esto. ¿Tienes trabajo? ¿Sí? Porque de esto no hay mucha gente que haga. Preguntas, señores. Yo me desincredo. Una pregunta, un detalle. Bueno, uno saca la barredera, ¿no es cierto? Y se le puede poner un poco en el piso también, algo para hacer pero por ejemplo, raspar el piso para poner unos 10 centímetros. No sería. O sea, es importante porque miren, donde ustedes no pongan esto, les va a brotar. Eso sí, métanse en la cabeza y convénzanse de que donde no lo pongan, lo va a brotar. Otra cosa, si algún rato ustedes se ponen o se dedican a hacer esto, por favor no lo vayan a hacer por partes. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Es muy típico, ¿ah? Cuando usted llega y usted mira la pared, ¿sí?, por decir una pared de 3 metros, y entonces usted tiene aquí, y de aquí está bien. Entonces el cliente dice, dame aquí nomás. Bueno, no lo hagan o háganlo, pero explíquenle qué es lo que va a pasar, ¿sí? Cuando usted arregle esto, la humedad va a buscar el lado más débil.
en dónde brotar. Entonces usted arregla esto y va a brotar acá. Usted tiene como técnico que explicarle que va a pasar esto, ¿sí? Porque si no, me acuerdo en Guapo, una señora le dijo, arrégleme, ingeniero, de aquí a acá. A los 9 meses le brotó aquí, al ladito. Y entonces me llamó, ingeniero, la garantía. Claro, me digo, a ver, veamos. Tomo, pues yo siempre fotografías, me ha gustado tomar fotos. No, decía, pero sí, usted sí le... Ok, tengo otra ventaja. El mortero, no sé si lo miraron, pero el mortero, cuando usted le pone este material, el humo de sílice, toma una coloración diferente. ¿Sí? Es más oscuro. Y entonces cuando picamos, miren, ahí está. ¿Sí ven que es más oscuro? Entonces cuando picamos, este mortero era más claro y este más oscuro. Se veía claramente donde habíamos parado. Entonces ahí sí ella comprendió y dijo, ok, haga todo. Entonces es ideal, ¿no es cierto? Bueno, nosotros al menos lo hacemos así, porque en este sistema, cuando ya llega la gente acá, ya ha probado de todo, pinturas de las tómeras, ácidos muriáticos, ha probado cerámica, ¿sí? Y lo primero que viene es a decirle, ok, usted lo hace, pero quiero garantía de que no va a brotar. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo y les repito, el sistema nos ha resultado mucho tiempo, ¿sí? Y los que quieren dedicarse a esto pueden hacerlo, hay mucho mercado para esto. Sígase. En el caso de que hay una mampostería, el agua posterior con terreno o tierra, ¿se consume? Sí, a ver, pero vamos cuando tengamos un muro, lo ideal, gracias, cuando tengamos un muro, lo ideal siempre va a ser que hagamos una impermeabilización desde el lado positivo. Esto que estamos haciendo es una impermeabilización por el lado negativo, llamamos nosotros. Sí, pero si yo tengo una pared, ¿ya? Y ustedes le entiendo que aquí tengo, tierra adosada al muro, ¿cierto? Ya. Entonces, es ideal, ¿sí? Es ideal que cuando usted tenga esto, usted haga la impermeabilización por este lado, es decir, retire la tierra y coloque una impermeabilización en este lado. Es lo ideal, pero muchas veces no se puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo construido una vivienda, entonces yo no puedo excavar, ¿verdad? ¿Nos ha pasado o no? Ya. Entonces, lo que hacemos es, cuando ya definitivamente no se puede, es colocar una barrera de vapor, ¿sí? Picando el mortero en este lado, ¿sí? Una barrera de vapor, malla de tumbado, enlucido. Toda la humedad va a quedar aquí. Eso es lo de... ¿Perdón? Malla de tumbado aquí para que se adhiera el mortero sobre las barreras de vapor, que son estas membranas HPD o de PVC. Por favor, podría repetir porque en realidad es claro. Encantado. A ver, si yo tengo un muro, en donde tengo tierra adosada, ¿sí? Lo ideal, lo más económico, ¿sí? Lo más barato va a ser que yo vaya a este lado, le pida permiso al dueño del terreno, excave, ¿sí? Y coloque una barrera de vapor, ¿sí? Coloco la barrera de vapor y pongo tierra nuevamente, se acabó el problema, ¿ya? Si yo no puedo hacer esto, entonces yo tendré que hacerlo por este lado, ¿sí? ¿Qué consiste en? Igualmente retirar el mortero que ustedes miraron, ¿sí? Colocar una barrera de vapor, colocar una malla de tumbado para que se adhiera el mortero y colocar el enlucido. Esa es la otra forma. ¿Qué va a pasar? Aquí va a brotar el agua y se va a tener. Esto solamente, y escúcheme bien, si no hay agua brotando. Porque si hay agua brotando, entonces tendremos que detener ese punto de agua. Porque si no, yo pongo esto, primero no lo voy a poder hacer, les digo.
Si algún rato brota, el agua va a empezar a bombarse. Lo que estoy refiriendo aquí es el vapor de agua. Gracias. En el caso de la altura, ¿el metro es suficiente para detener? Ya. Eso también depende, ¿sí? Nosotros a lo largo de nuestra experiencia recomendamos hacer del piso 1 metro arriba, ¿sí? Pero hemos tenido casos, ¿sí? Hemos tenido casos en donde sube más arriba. No sé si miraron esa fotografía donde tenía la cerámica, ¿sí? No sé si le regresa, Anita. Hay una fotografía donde hay una cerámica, eso está como 1,50 metros arriba, 1,20 metros arriba, ¿ya? Entonces, miren eso. Depende del sector. ¿Sí? Por ejemplo, ya les voy a enseñar un proceso ya en la acción de lo que hicimos en la colina. Por ejemplo, en la colina el nivel freático es altísimo, ¿sí? Ahí es altísimo. Acá arriba por el aeropuerto, ¿cómo se llama ese sector? ¿Dónde está el ingeniero especialista? Del Pinar Alto. Altísimo, el condado altísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recomendamos del piso hacia arriba 1 metro, ¿no es cierto? Pero, ¿sí? Si el nivel freático que tiene en ese sector es muy alto, entonces puede subir. Entonces habrá que hacer todo. Me he topado con esos casos también. Bueno, y ahora veamos una obra, uno de los casos más graves que nos ha tocado resolver. Esta vivienda de esta señora es mi mejor vendedor, ¿ah? Cuando alguien me pide referencia, yo le mando a que converse con esta señora. Es una vivienda, como les decía, frente a la ESPE, en esta urbanización se llama La Colina, y tenía, miren, ¿sí? Este niño tiene 7 años, síganme. Miren cómo brota. Miren el piso, miren eso. O sea, escandalosamente, miren aquí. Bueno, y eso es otro, miren, bueno, esto ya, pero tenía también arriba, ¿sí ven arriba? Y listo, entonces decidimos, primero, la señora no se convenció, vino acá, primero me pidió que le lleve a obras de referencia donde habíamos instalado el sistema, ¿sí? Lo trajo al hermano que era ingeniero civil, y de hecho se tomó 1 año, ¿sí? En contratarnos, 1 año, no creía, no se convencía. Sí, bueno, al año ya decidió contratarnos y fuimos, ¿sí? Hicimos una diagnosis, ¿siga? Y determinamos, ¿sí? Eso es importante también, miren, ¿por qué esta señora tenía esta humedad tan agresiva? Básicamente porque esa vivienda estaba asentada, esa zona es muy rocosa, ¿sí? Producto de los... entonces tenía rocas, ¿sí? Piedras que debajo de la vivienda, habían asentado la vivienda debajo de unas rocas, y una parte estaba adherida a la cimentación, entonces tenía un jardín lateral, y por ahí cuando llovía, ustedes saben cómo llueve en el valle, ¿no? Llovía y se metía el agua, y incluso en un sótano hasta brotaba agua, ¿sí? Está el hijo, mire, viendo cómo trabajamos. Toda la casa la hicimos, internamente y externamente, ¿sí? En el 2011 hicimos esto, ¿sí? Bueno, aquí ya utilizamos un martillito neumático para hacerlo más rápido, ¿sí? Pero esto ya es en el exterior. Siga. Ya estamos montando el mortero, siga. El curado. Y miren, aquí hicimos algo adicional. Esta es la parte del jardín, ¿sí? Por donde llovía, ingresaba el agua. Miren, está toda la tubería que va hacia las cajas de revisión. Decidimos hacer aquí un dren, ¿sí? Un dren perimetral. Exactamente, sigan. Entonces excavamos,
destapamos toda la cimentación, 1,5 metros adentro, ¿sí? Siga, regrese por favor. Miren, aquí nos topamos así en el terreno. Si ven esta piedra que está aquí, en el camino del tren había una piedra gigante que era imposible sacarla, entonces decidimos hacernos el tubo a un lado. Pero luego, siga, miren, ahí está la membrana HPDE, ¿sí? La barrera de vapor. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, ¿sí? Estamos protegiendo, ¿sí? La cimentación, ¿sí? Estamos protegiendo la cimentación de tal forma que cuando el agua llegue y quiere ingresar hacia el cimiento, no puede hacerlo. Entonces colocamos la barrera, en el filo también pusimos el mismo material y luego colocamos el dren, ¿sí? El dren protegido con un geotextil. Ya les voy a explicar por qué. Ahí está bien, el dren, ¿sí? Protegido con un geotextil. ¿Para qué? Para luego colocar el lecho filtrante, llamamos, ¿cierto? Sí, ¿sí? Ahí está, miren el tubo, ¿sí? Con el dren, no se ve muy bien, ¿sí? Siga. Y ahí está el lecho filtrante, ¿sí? Grava primero, ¿sí? Grava y luego arena, ¿sí? Un lecho filtrante que lo que hace es detener todos los pinos. Pues aquí tengo grava, ¿sí? Pongo arena y finalmente la tierra. Entonces, ¿qué logro con esto? Este dren está protegido con un geotextil. ¿Qué hago? Esto se vuelve un lecho filtrante, ¿sí? Cuando el agua viene, llueve, ¿sí? Lo que hace es tratar de llevarse los pinos, ¿sí? Hacia acá, pero aquí lo detiene y aquí ya lo deja pasar. Acá, aquí teníamos, en esta parte, para que ustedes puedan verlo mejor, aquí teníamos todo esto, la lámina de HPD, polietileno de alta densidad. Entonces cuando llovía, ¿sí? El agua quería ingresar por aquí, ¿cierto? Atravesaba el dren, venía acá y se iba o corría por el dren. Y eso es también muy fácil de comprobar porque en el primer aguacero estos drenes normalmente se conectan a las cajas de revisión y entonces cuando llueve usted levanta la tapa de revisión y va a ver que por aquí corre agua. Entonces significa que está creciendo y listo, y ahí está bien, ¿sí? Entonces, esto es un, ¿cómo les digo? Un trabajo adicional. Cuando ya se topen humedades muy agresivas, ¿sí? Toca hacer esto, ¿sí? Sobre todo, ¿para qué? Precisamente porque usted me dice, a ver, ingeniero, ¿y no habrá que sube más? Por supuesto que puede subir más. Si nosotros dejábamos esto así, posiblemente ella ya no iba a tener a 1 metro, pero sí, ¿para qué? En la fotografía se apreciaba que estaba retirando todo el reducido. ¿Qué pasa con los marcos de las puertas? Pues ellos se quedan ahí, eso sí no lo saco yo. Porque va a tender a, si tiene taponamiento de las dos caras, va a tratar de salir rápidamente. Sí, pero o sea, no los taco, no los toco porque eso ya se vuelve un lío. Imagínense, el marco primero de madera. ¿Sabe? Yo alguna vez, alguien hizo una pregunta así, yo me quedé en una duda, pero miren, ahí en definitiva el marco de madera no termina siendo afectado y les voy a decir por qué. Miren, ¿quién ha visto cómo se instala un marco de una puerta? A ver, levante la mano, ¿quién ha visto? Arquitecto, ¿cómo se instala? Hay muchas formas, ¿no? Puede ser anclado o puede ser sujetado con poliuretano. Exactamente. Hoy está de moda, ¿no es cierto? El momento que usted mete el marco de madera, ya no es que le mete exacto, sino que aquí usted le mete una espuma expansiva. Aquí está la razón por lo que esto no termina siendo afectado. El rato que viene aquí, él se topa con la espuma expansiva. Pero en el caso de que se utilice eso, claro. O sea, yo le digo, no he topado los marcos, no he tenido problema. Yo pienso que estos deben ser así, a excepción, obviamente, de esas casas que son más antiguas, en donde ahí utilizábamos los chicotes o perros. Pero tal vez
La razón por la que se llega a afectar porque el marco no está justo en el barrio. También puede ser eso. Pone unos separadores. Siempre nos queda aquí como una cámara de aire, ¿cierto? Puede ser también esa la razón por la que el marco no termina siendo afectado. Porque ya les digo, esas barrederas se las comen. Terminan dañadas. Muebles de cocina, ¿sí? Ahora que son de ese material MDF, terminan dañadas. ¿Preguntas? ¿No? Está bien claro, ¿cierto? Muy sencillo, muy fácil de hacer, y pues cuando ustedes quieran mayor asesoramiento, encantados pueden venir a las oficinas. Hay otra cosa también que se afecta en la realidad. Los calcetines de los tomacorrientes también se ven afectados, me ha tocado cambiar algunos y ahí terminan oxidados y dañados, o sea, sí, eso sí. Toca cambiarlos por los de PVC o sí. Y sobre el tubo, creo que estima aquí no. La profundidad del tubo. No, el textil va sobre la grava. Ya, no. A ver, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Si usted quiere ser más prolijo, a ver, ¿yo qué hago? Yo cojo el geotextil y forro el tubo, ¿ya? Pero también hay gente que quiere hacer esto, va poniendo cada cama, ¿sí? Cada separación de lecho filtrante, ¿sí? Una lámina de geotextil. Entonces, ¿qué es lo que hace? El geotextil va deteniendo todos los vinos, ¿no es cierto?, que puede acarrear el agua. Entonces, ¿por qué hago esto? Básicamente porque yo no quiero que el tubo, ¿sí?, con las perforaciones se vaya a tapar. Si yo no le coloco esto, el arrastra a los vinos, se va a llevar va a llegar al hueco y lo tapa, entonces me daña el sistema. Ponen piedras tapando el tubo sobre la piedra y arriba se va líquido, arena, sierra. O sea, el concepto es, acuérdense, desde el más fino hasta el más grueso. ¿Cuál es el objetivo de poner piedras más grandes? Pues que por ahí circule el agua y llegue a meterse en el hueco para que circule por ahí. Ese es el objetivo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, no sé si miraron la fotografía, pero yo aquí también coloqué piedra gruesa y tenía mucha piedra. Pero ¿cuál era el objetivo? Básicamente de que el tubo esté... Sí, pero hacen también como usted dice. Sí, a mí me gusta mucho este sistema, me ha dado resultado y entonces yo lo hago así. Ahí está bien, ya está terminado el hecho, ¿sí? Y estamos ya a colocar capa vegetal. Sí, estos sistemas son costosos. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces a sortear, ¿sí?, 2 entradas para el congreso, para el seminario de reforzamiento estructural entre los asistentes. ¿Tenemos listado de asistentes ahorita? Sí. ¿Está numerado? Ya, a ver. La señorita, un número. 15. Arquitecto, espero pues que nos acompañe, por favor, ingeniero, perdón, que nos acompañe. Este es un seminario muy interesante, va a estar bien espectacular. Tengo una más. Un número. Sarita. El 7. 7. No vino, ya se fue, perdió la invitación. Otro número, Sarita. El 10. 10. Ingeniero. Espero que nos acompañe, va a estar bien interesante, sobre un tema que les va a gustar y sobre todo que van a aprender mucho. No quiero que se retiren todavía, hay un lunch para ustedes, por favor, que nos acompañen. 2 minutos, estamos con el problema, se llama eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una pared aquí que tiene mi ampollamiento gótico, ¿sí?, yo coloco mis bases para poner el gypsum, ok, monto el gypsum aquí, ¿sí?, le va a funcionar. Sí, es cierto que lo va a funcionar,
Tiene solamente un inconveniente, que aquí sigue brotando el problema, y el gypsum es gypsum, ¿no es cierto? El gypsum es de yes. Si en algún momento él llega a sentir esa humedad, va a sentirse afectado. Entonces sí le va a funcionar, pero acuérdense que el problema está aquí, corre un peligro. Alguna vez también vi que precisamente por este tema del gypsum optaron por poner planchas de fibrolit, y lo está generando una cámara de aire aquí, ¿sí? Que sí es cierto, le funciona, pero no está solucionando el problema. Miré una casa que tenía como 5 años, en donde nos olvidamos de otro tema, ¿sí? El olor. Cuando ya esto empieza a dejarse ahí, empieza un olor húmedo, ¿sí? Entonces corre ese peligro, pero sí lo puede solucionar también así, tapando. Siga, por favor. Pero aparece otro tema, el fisuramiento, ¿ya? Y entonces estoy viendo esto de el corte, voy a mirarlo, ¿sí? Y entonces tiene esto, fisuras. Cuando llueve, ¿sí? Y ahí llueve muy fuerte, cuando llueve, el agua se mete aquí. Acá, y este es otro mercado que podemos trabajar, ¿no es cierto? Y entonces, la idea es proteger esto, ¿no es cierto? Proteger. Como les decía, nosotros tenemos 2 materiales con los cuales trabajamos esto. No sé si me pueden asistir, Germán, la cinta Bridge and Tape, ¿se acuerdan que le comenté abajo, que le voy a enseñar hoy día? Y también tenemos un material que es el cemento plástico, ¿sí? Es un producto que lo vimos la semana anterior, que rellena este tipo de fisuras. Es un plástico y tiene como refuerzo una fibra, ¿ya? Entonces se puede hacer esto, o se puede colocar la cinta bridging tape en la fisura. Ya es una cinta adhesiva de aluminio, y sobre eso montar el elastómetro. Ya. Eso le decía, allá en Santo Domingo sería ideal que usted piense en montar un sistema de eso, pero garantizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está echando elastómero y se gasta toneladas de elastómero, pero no está solucionando el problema. ¿Por qué? Y aquí viene un tema, los elastómeros, ¿sí? son muy efectivos, pero hay que echarlos como manda la hoja técnica, ¿sí? Por ejemplo, los que nosotros utilizamos o recomendamos, su rendimiento va de 1 a 2 kilogramos por metro cuadrado, que es alto, o sea, tiene que tener un espesor de capa, ¿sí? Para que usted le eche y estas fisuras no vuelvan a aparecer, ¿ya? Pero a mí personalmente, nosotros impermeabilizamos mucho cubiertas con elastómeros, ¿ya? Y entonces a mí me gusta mucho reforzarlas con malla, ¿no es cierto? Entonces yo he hecho una malla aquí, en la mitad del elastómero. Coloco elastómero, malla, elastómero, entonces hago un sándwich. ¿Qué gano con eso? Que cuando se presenta la dilatación, él va a trabajar, va a abrirse y va a cerrarse, no va a permitir que la fisura aparezca, y por ende no va a permitir el ingreso de agua, ¿ya? Hoy por hoy estamos trabajando incluso ya con elastómeros, con bases de elastómeros, es decir, antes teníamos solo colores industriales, el gris. Hicimos un trabajo, ¿se acuerdan? Del gris, hicimos un blanco, tenemos rojo, creo que verde también, pero hay gente que dice, vea, ingeniero, quiero beige, quiero verde limón, no quiero. Entonces estamos ya formulando bases con las cuales usted puede, a ver qué color le gusta, y al Pantone, listo, ok, se va al pinturómetro, meten el color, y usted puede terminar la fachada, ¿sí? Puede terminar la fachada directamente con el elastómero. Estamos haciendo un edificio acá, Jardines de la Pradera, ¿sí? Con esto, ¿sí? Echándole el elastómero a la fachada de ladrillo visto, que ya tiene 30 años, terminada vida útil de ladrillo, y un elastómero también sobre el rulato, ¿sí? Está quedando perfecto. En algún momento ya le subimos a YouTube o al internet para que ustedes miren el procedimiento y miren cómo se ejecutó el proyecto.
No sé si hay una observación, pero en Santo Domingo prácticamente no hay minas que tengan arena fina para el río. Porque tienen ahí arena fina del río. Del río. Y esa arena para industria no pega bien. Yo lo que he conseguido es una arena media marina en ciertos sectores que venden, o sea, así fuera de lo legal. Y esa me ha pegado bien. Bueno, no sé, como le vuelvo y repito, he visto yo el problema, pero no he llegado hasta ese punto, ¿cierto? O sea, si algún rato dedicamos una charla allá abajo en Santo Domingo, que a propósito sería bueno que la organicemos para darla, entonces ahí vamos a ir detectando esos problemas. Aquí hay muchas ventajas, ¿no? Tenemos la ventaja del laboratorio, ¿sí? Que podemos enviar los materiales hacia los laboratorios para que nos indiquen la dosificación exacta, determinar este tema de la adherencia, determinar este tema del fisuramiento y mirar cuál es el aditivo correcto para poderlo utilizar. Si se puede trabajar en esa forma, de tal forma ya tener un parámetro y indicarles a los ingenieros, a los arquitectos cuál es el material adecuado para trabajar con este tipo de material, ¿sí? Entonces hay mucho que hacer, hay que trabajar sobre todo en esto, pero yo le veo aquí un buen campo de trabajo, o sea, que hay mucho trabajo que hacer, porque le vi que, le vuelvo y repito, le echan un elastómero, pero le veo que se les fisura. Entonces, esto también se da porque a veces compran una caneca de elastómero de 25 kilos que con esto avanzará para 25 metros y terminan haciendo 200 metros, ¿cierto? O sea, le echan agua y deben. Entonces eso sí se puede hacer, pero no les va a dar resultados. Ya. Bueno, este equipo, como les decía, mide la humedad en porcentaje. Entonces, nosotros, por ejemplo, para echar epóxico, nosotros debemos tener la humedad por el 4%. Miren, esta pared tiene 4%, 4,17 de humedad. Si nosotros nos vamos a la madera, ¿sí? Este tiene 2% de humedad. ¿Sí ven? Entonces, para echar el empaste y la pintura, yo pienso que contra un 6, un 7, espectacular. ¿Sí? 6, 7% de humedad, él está listo para echar un empaste, una pintura. ¿Sí? No vamos a ser tan extremos, o sea, 4 es 4, ¿no? 4 es 2, miren, la madera que tiene años aquí está seca. Pero esos son los rangos, ¿no es cierto? Para que usted, en el caso de que usted quiera, sobre todo, a ver, hay clientes que quieren muy rápido, ¿no es cierto? Con esos apuros los que uno se juega. Pero usted puede hacer, si no tiene el equipo, puede hacer un ensayo, ¿sí? Sí, que es válido, es aprobado por la STM, que consiste en colocar, ¿sí? un pedazo de plástico de 20 por 20. 20 por 20. Si usted no está seguro de que si está seco o no, usted va, limpia el sustrato, coloca un plástico de 20 por 20 y le pone cinta de embalar, pegándolo completamente. ¿Sí? A las 24 horas usted va, lo levanta, ¿sí? Él no debe tener huellas de agua, gotas de agua. Si él no tiene, usted está seguro que el sustrato está seco. Si tiene, no aplique. ¿Sí? Él le va a levantar. A nosotros nos ha pasado también cuando echamos porque los apuros, lo que les decía, ¿cierto? Cuando llueve, todo el mundo quiere impermeabilizar, ¿o no? Cuando estamos en verano, ahorita por ejemplo no tenemos nada de impermeabilización, pero cuando llueve, la gente decía, no, que cayeron mi casa y esto. Entonces nos llaman y para echar estos elastómeros, el sustrato debe estar seco. Si está húmedo, va a empezar procesos de ampollamiento. ¿Ya? Pero para todo hay solución. Entonces ahora estamos importando un producto, ¿sí? Que es un imprimante para superficies húmedas. Es decir, usted lo puede echar, ¿sí? Y aplicar. Eso también va a ser un boom, porque les vuelvo y les repito, cuando está húmedo, todo el mundo quiere impermeabilizar. Cuando estamos en verano, nadie quiere, o sea, nadie se acuerda porque no tiene problema. Entonces usted eche ese material y puede echar la impermeabilización, especialmente también en su caso va a ser igual, ¿sí? En la zona de Santo Domingo, como les decía, estamos trayendo también un material, un elastómero español que evita
ya la proliferación de ese hongo, ha visto esa sustancia verde, negra, que yo pienso va a dar un espectacular resultado allá, porque la gente ya se cansa de pintar todo el tiempo y termina echando cerámica. Yo he visto que hay unas fachadas, edificios enteros puestos cerámica, porque ya se cansa de pintar, pues a cada año, imagínate lo que es echarle pintura. Entonces ahora ya hay estos elastómeros que tienen dentro de su componente un antihongo, antibacteria, ¿sí? Que no le permite que se genere ese fenómeno. Ya hemos traído unas muestras, los hemos aplicado, ¿sí? Y ha dado espectacular resultado, y entonces vamos a traer ya ese material. Es más, vamos a dar una charla de eso, va a estar aquí el técnico español, me gustaría que se venga. ¿Para qué fecha, Anita? ¿Sátenme cuándo? El 28 de septiembre, este mes que viene. El día sábado 28 de septiembre, él está aquí y vamos a hablar de todos estos productos nuevos de innovación que hay, con los cuales ustedes pueden ofrecer servicios a sus clientes. Sí, esta empresa también es muy famosa en el mundo y tiene productos interesantísimos. ¿Sí? Ok, señores, entonces vamos a pedirles. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop